Nunca imaginé que las burlas de mis compañeros destaparían un increíble secreto. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un día como cualquier otro, pero algo en el aire olía a traición. Las risas me retumbaban en los oídos. Ellos no sabían, pero sus palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Esa mañana, al entrar al aula, las miradas se clavaron en mí. Susurraban cosas. Mi pecho se apretaba. ¿Qué había hecho esta vez? Un silencio incómodo rodeó mi mesa. El profe llegó, y con él, el bullicio se disipó. Pero las risas continuaron en mi mente. ¿Por qué me sentía así? Un dolor punzante me decía que hoy no sería igual, el patio era mi refugio. Imaginaba vivir aventuras en mundos lejanos, pero al cerrar los ojos, la risa cruel regresaba como eco. Mi familia no entendía. Mi hermano, siempre indiferente, solo decía que debía ignorarlos. Cada mañana me esforzaba por sonreír, aunque la tristeza pesara como una piedra en mi garganta. Aquel día, mientras los demás jugaban, me quedé sola, sentada en un rincón del banco. Escuché su risa desbordando de felicidad. Me pregunté sobre secretos. ¿Acaso ellos tenían algo que yo no? Sin previo aviso, un grupo se acercó, y su líder dio un paso adelante. Su mirada era intrigante. Oye, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene tu apellido? La pregunta, tan simple, hizo que mi corazón se acelerara. Las burlas comenzaron a girar en torno a esa pregunta. Tus padres no son de aquí, ¿verdad? ¿Por qué tienes un nombre tan raro? Me quedé sin palabras. No tenía idea de lo que estaban insinuando. Alguien mencionó un pueblo lejano. Mis manos temblaban. Recuerdos de mis padres hablando en susurros sobre su niñez empezaron a pulular en mi mente. De repente, una chica del grupo se adelantó, sus ojos brillaban con una chispa de curiosidad. ¿Es verdad que ellos tienen un secreto? La risa se tornó en murmullo. Cada palabra me apresó en un torbellino. El secreto, ¿qué podría ser? Una parte de mí quería huir, pero en mi interior, algo decía que debía quedarme. La presión aumentaba. Un sudor frío me recorría la frente. Dímelo, ¿qué es? Las miradas punzantes me atravesaban, una mezcla de horror y anticipación llenaba el aire. Era un juego, una trampa, y solo yo estaba atrapada en la red de intrigas. Claramente tienes algo que ocultar, gritaron al unísono, y sus risas volvieron más fuertes, resonando como un tambor en mi pecho. No tengo nada, logré balbucear, aunque sabía que no estaba convenciendo a nadie. Mis miedos se abalanzaban sobre mí, como sombras interminables que emergían. Dímelo ya, insistió. La presión de sus ojos en mí era insoportable, y entonces, en un instante aterrador, el silencio se instauró. El tiempo parecía detenerse mientras la chica desenrollaba un pedazo de papel de su bolsillo, sus manos temblaban con emoción. La escena se volvió irreal. Aquí está, susurró mientras lo extendía. La verdad sobre ti. Mi corazón se detuvo. ¿La verdad? La sensación de puñaladas afiladas recorría toda mi piel. El miedo y la curiosidad se enredaban en una lucha frenética. Podía sentir cada latido, la atmósfera se tornaba pesada. Este era el momento decisivo, el que cambiaría todo. ¿Qué decía ese papel? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras lo haces, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. El papel temblaba en sus manos, pero algo en su mirada revelaba una satisfacción peligrosa. Me preguntaba qué contenía, las palabras fluyeron en mi mente como una corriente de agua oscura y helada. La verdad sobre mí. ¿Qué significaba eso? No podía evitarlo,
Mi curiosidad luchaba contra el terror que crecía en mi pecho. Es solo un rumor, respondí, intentando desviar su atención. No sé de qué están hablando. Sin embargo, mientras lo decía, sentía que mis palabras se desmoronaban, cada letra resonando con debilidad. ¿Oh, sí? ¿Y eso por qué? Pregúntale a tus padres, dijo con una sonrisa burlona, acercando el papel a mi vista. Mis ojos se abrieron con fuerza al distinguir parcialmente el texto garabateado. Era mi apellido, seguido de un nombre que me resultaba extraño. Era un nombre que no había escuchado en años. De pronto, todo se sintió diferente. Las risas a mi alrededor se desvanecieron, y el murmullo de voces se convirtió en un zumbido distante. La realidad se nublaba, el miedo se convertía en una niebla que me rodeaba, incapaz de escapar de esta trampa social. Sin pensarlo, me levanté y estiré la mano hacia el papel. «Dame eso», exigí, arqueando la espalda con un ímpetu que sorprendió a todos. Pero, antes de que pudiera alcanzarlo, la chica retiró el papel, como un mago que guarda su truco estrella. El grupo estalló en carcajadas, alimentando la rabia que ardía dentro de mí. Finalmente, un rostro conocido emergió entre la multitud, un compañero de la clase, Julián, a quien consideraba un amigo. Se acercó a mí, su expresión preocupada brillando con un destello de empatía. «Deja eso», dijo suavemente, tratando de desactivar la tensión. «No vale la pena». «No puedo», respondí, sintiendo que la frustración y la tristeza se entrelazaban en un hilo congruente. «No sé qué está sucediendo, pero no puedo simplemente quedarme aquí y dejar que se rían de mí». El grupo se dispersó un poco ante la intervención de Julián, pero la chica insistió, ¿tienes miedo de saber quién eres realmente? ¿O simplemente no quieres enfrentarte a tu pasado? Sus palabras eran veneno, y me entristecía que tuvieran un eco de verdad. Quería correr, pero mis pies estaban plantados firmemente en el suelo, desbordando una mezcla de emoción que no sabía manejar. Mientras buscaba una salida a este laberinto emocional, recordé las historias de mi familia, los susurros en la noche cuando creían que yo dormía, historias sobre un linaje que había sido marcado por la tristeza. No sabía mucho, solo fragmentos, pero todos esos destellos de información repetían una y otra vez que pertenecía a algo más grande, algo que se ocultaba cuidadosamente bajo el peso del silencio. «Tal vez si tengo un secreto», murmuré, antes de darme cuenta de que las palabras abandonaban mi boca sin permiso, liberando una pequeña chispa de claridad en el caos. La lluvia de risas se detuvo momentáneamente, y el grupo pareció dudar. «No temeré lo que hay en el pasado», agregué, sorprendida de mi propia valentía. Pero, ¿era valentía o pura desesperación? Ni siquiera yo estaba segura. La chica me miró con desdén, desafiándome. «¿Y si no te gustara lo que descubres, ¿Qué harías?» Las palabras colisionaron en mi cabeza como si cada una de ellas contuviera una puerta cerrada. ¿Y si me atrevía a abrir esas puertas? Entonces, renuncié a la seguridad de mi imagen, a levantar la guardia, y decidí enfrentar lo desconocido. Sin darme cuenta, lo que hice a continuación marcó el inicio de un camino nuevo. «Te lo diré», respondí, «sigue tu juego, pero yo también tengo preguntas. Y quiero respuestas». Mi voz sonó firme, aunque el miedo corría dentro de mí como un río salvaje. El aire se cargó de tensión, y, por un instante, los burlones abandonaron su papel. La intriga emergió en sus rostros. Fue un momento en que todos se contuvieron la respiración. La chica se cruzó de brazos, y en una fracción de segundo, su desdén se convirtió en interés. Sin embargo, en lugar de desplomarme, la chispa de la valentía me había infundido de una energía inesperada. Tal vez estaba lista para descifrar este enigma. Por primera vez no sentía que era la víctima, sino la protagonista de mi propia historia. Pero antes de que pudiera darse el siguiente paso, el timbre sonó, y el momento se desvaneció en un mar de gente que se movía hacia el aula. Mi corazón se tambaleó. ¿A dónde me llevaría esto? Tenía más preguntas que respuestas, y un abismo de incertidumbre se abrió a mis pies. «Esto no termina aquí», susurré para mí misma, mientras el pánico volvía a florecer en mi pecho. No había forma de que escapara de esto. El hilo del destino estaba tejido con la historia de mis padres, y yo estaba a punto de desentrañarla. Al salir del patio, los murmullos siguieron a mis espaldas, pero esta vez sentí una mezcla de desafío y esperanza.
Mi historia estaba a punto de ser revelada. Un nuevo capítulo comenzaba, y sabía que debía enfrentar cada sombra de mi pasado, incluso si eso significaba adentrarme en el territorio desconocido que ocultaba la verdad. Los recuerdos empezaron a aparecer, como destellos fugaces. Las voces de mis padres resonando, murmullos de un hogar. Las preguntas se apilaban en mi mente, ¿por qué nunca me dijeron nada? ¿Qué secretos habían enterrado en el pasado? Todo llevaba a un solo lugar, en la distancia, una imagen se materializó. Un viejo pueblo, un lugar que había visitado en sueños, donde solíamos ir de vacaciones, o eso creía. Pero ahora todo se tornaba confuso. Algo en mi interior sabía que había más tras esos recuerdos. Y entonces me di cuenta, aquel notorio apellido, ese papel en la mano de la chica, era solo el comienzo, me encaminaría hacia la verdad. Esa verdad que quizás pondría en relieve la historia familiar que había estado oculta demasiado tiempo. Y, tal vez, al hacerlo, encontraría mi propio valor. El aula estaba sumida en un murmullo nervioso cuando entré, mis pensamientos enredados y los ecos del patio aún vibrando en mi mente. Me senté en mi escritorio, el vacío del papel que había visto en manos de la chica aún grabado en mis retinas. Miré a Julián, que me había seguido rápidamente, ocupando el asiento a mi lado. Sin embargo, a pesar de su presencia, la soledad me envolvía como una manta pesada. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave y llena de preocupación. Su mirada se pasó entre mí y la puerta, como si temiera que la chica regresara con más compañía. Creo que si no tengo idea de lo que está sucediendo, respondí, mis palabras tropezando entre sí. ¿Por qué no me dijeron nada? Sentí como si me arrebataran una parte de mí cuando vi ese nombre. No sé por qué me afecta tanto, Julián asintió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. A veces, enfrentarse a la verdad parece más aterrador que las mentiras en las que vivimos. Pero, ¿y si lo que encuentras te libera? Su afirmación me hizo detenerme. Aunque estaba saturada de dudas, había algo en su voz que resonaba. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola por completo, tenía a alguien que creía en mí, un compás en este mar turbio de emociones. La profesora entró y la charla se dispersó como hojas llevadas por el viento. Las clases avanzaron de manera monótona, pero cada ejercicio, cada palabra que se decía, se sentía somera ante el trueno de mis incertidumbres. Durante todo el tiempo, la idea de ese secreto latía dentro de mí, como un corazón que pulsaba lejos de su hogar. Cuando finalmente sonó el timbre de salida, mis pensamientos se aferraron a el viejo pueblo del que pensé recordar fragmentos. De inmediato me decidí, la inquietud no me dejaría en paz hasta que investigara esa parte nesgada de mi historia. Debería ir allí. Julián, le dije, con una nueva determinación, voy a averiguar más. Tengo que ir a ese pueblo. Mis padres deben saber algo. ¿Quieres venir conmigo? La sorpresa iluminó su rostro, seguido de una inquietud. ¿Es seguro? Tal vez deberías pensarlo un poco más. No sabemos qué podrías encontrar. Pero en su voz había un destello de atención, como si también él sintiera la atracción de la verdad que se escondía en las sombras. Es un viaje que tengo que hacer, afirmé, con la esperanza de que mi convicción capturara su interés. No puedo quedarme aquí mirando hacia atrás. Necesito entender de dónde vengo. Después de algunos momentos de contemplación, su mirada se suavizó. Está bien. Iré contigo. Pero prométeme que no te arriesgarás a lo tonto. Quiero asegurarme de que estés a salvo. Agradecí su apoyo, una chispa de esperanza brillando con fuerza dentro de mí. Decidimos partir al día siguiente. Noche, la sensación de un puño de energía se apretó en mi estómago. La ventana del aula se llenó de el oro de las luces del atardecer, unas escenas e imágenes que parecían danzar en mi mente. A medida que avanzaba la noche, las sombras en mi habitación parecían ampliarse y la confusión crecer. Me senté en el borde de mi cama, mirando al suelo, donde récords sucesivos de fragmentos afloraban. Un susurro, un eco de un tono familiar. Imágenes de mis padres mirándome, con una mezcla de amor y un velo de tristeza. Decidí que era hora de enfrentar mis propias sombras. Me abrí paso entre los recuerdos, buscando detalles, intentando recordar algo que pudiese atar las piezas sueltas. De pronto,
un sonido interrumpió mis pensamientos, un mensaje de texto en mi teléfono. Era Julián. ¿Te gustaría que revisara algunas cosas de mi casa? Mi abuelo tenía un viejo álbum de fotografías. Podría haber algo. Esa simple oferta disparó una nueva oleada de determinación. La búsqueda de mis raíces se había ampliado. Claro que sí. Gracias, Julián, respondí, ya sintiendo que una luz empezaba a asomar entre la niebla. Aunque no sabía qué encontraría, una promesa se dibujó en mi corazón: no me rendiría hasta develar la verdad que clamaba salir desde las profundidades de mí. Estaba a punto de encender una chispa de descubrimiento, pero el eco de la risa burlona de la chica en el patio seguía resonando en mi mente. En esta búsqueda, no solo lucharía por descubrir lo que mis padres habían ocultado, también lucharía contra los demonios que me habían seguido, alimentando mi inseguridad antes de que llamaran a la puerta de mi vida. Esa noche lo decidí. Al final, no se trataría simplemente de descubrir el pasado, sino de forjar mi propio camino hacia adelante. Pero había algo más que jugueteaba en el aire, un halo de misterio que me hacía temblar. Las dudas siempre estarían ahí, pero ahora sentía que el sacrificio valdría la pena. Fluyendo en tormentas emocionales, el momento en que pisara ese pueblo sería el primer paso hacia la verdad. Sin embargo, mientras acurrucaba mis pensamientos en la oscuridad, algo en mi interior me advertía que no todas las verdades son fáciles de afrontar. La brisa de la mañana acarició mi rostro mientras Julián y yo nos dirigíamos al pueblo que habitaba en mis recuerdos difusos. La carretera serpenteaba entre árboles que vibraban en un verde intenso, como un eco del hogar que había sido parte de mí y que, al mismo tiempo, se sentía tan ajeno. A cada kilómetro que recorríamos, mi ansiedad crecía, entrelazada con un hilo de anticipación. ¿Estás lista?, preguntó Julián, su voz asegurando un pequeño rincón de calma en mi mente tumultuosa. Creo que sí, aunque hay una parte de mí que teme lo que podríamos encontrar, confesé, sintiendo el peso de la verdad a la que me dirigía. Él asintió, su mirada se detuvo por un instante en la carretera, como si también tratara de descifrar el camino hacia lo desconocido. Nunca vamos a estar completamente listos para las verdades, pero estamos juntos en esto. Eso cuenta. Un leve sonrojo se extendió por mis mejillas. En su compañía, el peso de la carga era un poco más ligero. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el pueblo apareció en el horizonte, una mancha de recuerdos polvorientos que empezaban a cobrar vida. Me detuve frente a la entrada, mis respiraciones se hicieron lentas y pesadas. Una parte de mí anhelaba correr hacia lo que me era familiar, mientras que la otra deseaba volver a la seguridad de la rutina. «¿Y si no me gusta lo que encuentro?», murmuré, mis pensamientos girando como un torbellino. «¿Y si te encanta?», respondió Julián, un brillo de determinación en sus ojos. «Esa es una posibilidad también». Con esas palabras, me armé de valor y comenzamos a caminar por las calles del pueblo. Cada paso me acercaba a un mundo que, aunque había sido parte de mí, se sentía distinto y ajeno. Las viejas casas de madera, la plaza del pueblo, todos esos lugares parecen estar observándome, revelando historias que alguna vez pertenecieron a mis padres, secretos que habían permanecido ocultos incluso de mí. Decidí que lo primero sería buscar la casa de mis abuelos. Los relatos de mi infancia me habían hablado de un jardín lleno de flores, de un porche donde solían sentarse a contar historias. Pero recordar un lugar que había sido recubierto por el tiempo era difícil, casi como un sueño fragmentado que se desvanecía al despertar. Julián caminó a mi lado, un apoyo silencioso pero constante. «Si te parece bien, podemos preguntar a alguien», sugirió, y aunque la idea me llenaba de incomodidad, sabía que era lo que debía hacer. Nos acercamos a una mujer mayor que regaba sus plantas en la entrada de una vivienda. Su cabello blanco contrastaba con el verde vibrante que la rodeaba. «Perdona, ¿podrías ayudarnos?» «Buscamos la casa de mis abuelos, la familia Ruiz», le dije, sintiendo como una ola de vulnerabilidad me golpeaba. «Ah, los Ruiz», respondió ella, con una sonrisa nostálgica. «La casa está un poco más allá, donde el camino tuerce. No han estado allí en años, pero el jardín aún florece si sabes dónde mirar». Mis ojos se iluminaron ante el pequeño vistazo a un pasado que quería rescatar. La mujer me indicó el camino y, agradecida, me giré a Julián. «¿Ves? Vamos en la dirección correcta»,
Pero a medida que avanzábamos, una sensación de nerviosismo comenzaba a nublar mi entusiasmo. ¿Y si el jardín que encontráramos no era el que imaginaba? ¿Y si todo lo que descubríamos solo me llenaba de más preguntas? Al llegar, la casa se alzaba ante mí, envejecida y cubierta de yedra. Un aroma a flores silvestres llenaba el aire, las plantas parecían abrazar el terreno como si se aferraran a los recuerdos de tiempos mejores. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la entrada. La puerta, de un color rojo desvanecido, se mantenía cerrada, como un guardián de secretos no revelados. ¿Quieres que la abramos?, preguntó Julián, notando mi inquietud. Asentí, aunque el nudo en mi garganta dificultaba hablar. Respondió a la necesidad de actuar y, mientras empujaba la puerta, un chirrido resonó en el aire, como el lamento de algo que había estado encerrado demasiado tiempo. El interior era oscuro y lleno de polvo. Cada paso que dábamos parecía resonar, como si despertáramos ecos lejanos. Todo se sentía como un viaje a un reino olvidado, mientras nuestras voces se apagaban, dejando que el silencio de lo desconocido hablase en su lugar. Tras un breve recorrido, mis ojos se posaron en una vieja mesa cubierta de tela. Encima, un álbum desgastado llamó mi atención. Tenía las esquinas dobladas y un brillo tenue que prometía retazos de historias olvidadas. Mientras me acercaba, el corazón acelerado, no sabía que lo que iba a encontrar cambiaría todo lo que creía saber. Julián se acercó, observando mi reacción. ¿Qué hay?, preguntó, su curiosidad también despertada. Creo que podría haber fotos de mis abuelos, respondí, temblorosa ante la posibilidad de descubrir no solo sus rostros, sino también partes de mí que habían estado veladas. Abrí el álbum, y lo que vi me dejó sin aliento. Las fotos eran más que simples imágenes, eran ventanas a un pasado que nunca había imaginado, pero mientras las examinaba, un crujido resonó en la habitación y un sentimiento frío se deslizó por mi espalda. Al levantar la vista, vi que no estaba sola. Una sombra se movió en la esquina, y por un breve instante pensé que podría ser una aparición del pasado. Mis ojos se abrieron con sorpresa y creciente horror. Al instante, la conexión con lo que encontré tembló, y supe que esa búsqueda no solo revelaría secretos sobre mis orígenes, sino que también invocaría un misterio que nunca imaginé poder enfrentar. La sombra en la esquina parecía flotar en el aire cargado de polvo, un espectro atrapado entre el pasado y el presente. Mis instintos me decían que debía retroceder, pero la curiosidad se apoderó de mí, como un imán que atraía mis pasos hacia lo desconocido. Julián, al notar mi creciente inquietud, se situó a mi lado, su presencia una ancla en medio de la tempestad de mis emociones. ¿Ves algo?, susurró, cauteloso. Negué con la cabeza, aunque mis ojos no podían desviar su mirada de aquella silueta que parecía más un sueño que una realidad. La sombra tomó forma, como si la historia misma fuera a revelarse ante mí. Casi podía sentir su energía, una mezcla entre lo inquietante y lo familiar. Eché un vistazo al álbum, las imágenes de mis abuelos ahora cobraban un nuevo significado en la penumbra. A medida que me orientaba hacia la sombra, la figura se definió un poco más. Era una mujer de cabello grisáceo, con una expresión que conjugaba serenidad y tristeza. Estaba vestida con un vestido de época que me resultaba conocido, una prenda que se parecía a las fotos de mi abuela. ¿Pero cómo era posible? Mi mente buscaba una explicación lógica. Quizás los recuerdos estuvieran jugando conmigo. ¿Quién eres?, murmuré, la voz casi un eco del silencio envolvente. Sus ojos me observaron y, en lugar de responder, pareció sonreír con amabilidad. Entonces, con movimientos que desafiaban la gravedad, se acercó un poco más, y pude ver en su rostro una mezcla de amor y nostalgia. Era una mirada que instantáneamente despertó un torrente de emociones, como si estuviera conectada a una parte de mi historia que estaba suspendida en el tiempo. Julián, consciente de mi desconcierto, se movió un paso más cerca, una barrera protectora entre la realidad y el misterio. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, como un abrazo que invitaba a calmar mi caos interno. Asentí, aunque el nudo en mi garganta se había hecho más grande. Creo que es mi abuela, dije, la revelación saliendo con gran esfuerzo. ¿Cómo puede ser esto posible? La figura pareció asimilar mi angustia, elevando una mano en un gesto de calma.
Y aunque no decía palabra alguna, sentí su deseo de comunicarme algo importante. Una conexión. Un mensaje implícito encerrado en sus ojos. Desvié la mirada hacia el álbum, buscando respuestas. Era como si las fotos hubieran cobrado vida, y al girar las páginas, podía sentir que los momentos capturados eran historias completas, relatos de sacrificio, amor y derrotas. Desde luego, era más que solo imágenes, eran recordatorios de quienes eran mis antepasados, de sus luchas y resiliencia. Al llegar a una página en particular, mis manos temblaron. La fotografía mostraba a mis abuelos jóvenes, radiantes de felicidad, y en medio, un rostro que también me era familiar, aunque menos definible. Era un niño pequeño, con una risa traviesa, como si supiera que un futuro prometedor estaba esperándole. ¿Quién es él?, le pregunté a la sombra, que parecía mirarme con tristeza, como si el conocimiento de esa identidad le causara dolor. Pero no tenía respuesta, las palabras no parecían necesarias. En su mirada había una advertencia, un tenue destello de un futuro incierto que iba más allá de los secretos de mi familia. Sentí el frío que emanaba de la habitación, un escalofrío no solo por la brisa, sino porque las raíces de mi historia se entrelazaban con el presente de una manera que nunca había imaginado. Los rumores que había oído, las burlas en la escuela y los murmullos, todo lo que había creído saber comenzaba a trenzarse con los hilos de una narrativa más grande. No podía ignorar cómo cada elemento de mi vida tomaba forma. Mis pérdidas, mis luchas, el pasado que había intentado dejar atrás por años, todo estaba aquí reunido. Y ahí estaba Julián, su firmeza a mi lado contrastando con el caos emocional en mi interior. Quizás deberíamos preguntar a la mujer de afuera, la que nos dirigió aquí, sugirió Julián con cautela, su voz un tampón de sensatez. ¿Podría saber más sobre tu abuela? Y este niño, sí, tal vez tenga respuestas, respondí, aunque lo que había presenciado me dejaba una inquietante sensación de desasosiego. La sombra comenzó a desvanecerse lentamente, pero su imagen aún permanecía grabada en mi mente, como una promesa no cumplida de conexión. Desde el fondo de mi ser, sabía que cada paso que daba hacia adelante sería más difícil que el anterior, pero también más revelador. Vamos, no podemos dejar esto así, insistí, la determinación reemplazando el miedo que había anidado en mi pecho. Caminé hacia la salida, el álbum en una mano, mientras la sombra se deslizaba en las últimas luces del atardecer. La búsqueda no había hecho más que comenzar. Al abrir la puerta, se escuchó el crujido familiar, como un susurro que decía que lo desconocido nos aguardaba. Me sentía dividida entre el deseo de descubrir más y el aprensivo miedo a encontrar la verdad. Cuando salí a la luz, la mujer mayor ya no estaba en su jardín. Julián miró a su alrededor y luego a mí. ¿Sabes por dónde deberíamos ir ahora? ¿Qué piensas hacer? Respiré hondo. No lo sé, pero tenemos que encontrar respuestas. Algo me dice que lo que dejamos atrás no se quedará perdido por mucho tiempo. De repente, el aire se volvió más pesado. Una sensación de que el viento estaba a punto de cambiar y no solo estaba relacionado con el clima. Mis ojos se centraron en el horizonte, donde una tormenta se gestaba en lontananza, debía ser un presagio. A medida que me adentraba al pueblo con Julián a mi lado, no podía evitar sentir que una oscuridad acechaba, un secreto esperando ser desenterrado. Quizás el niño sea la clave, murmuré, sintiendo que cada palabra traía consigo el eco de las historias no contadas. Y si es así, tenemos que estar preparados para lo que venga. Pero al girar la esquina del camino, un grupo de adolescentes apareció. Sus rostros burlones y risas resonaban a través de la calle. En su mirada había algo que me heló la sangre. Desde el fondo, la voz de uno de ellos se alzó: «Mira quién ha vuelto, la perdedora de la ciudad». Mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía que aquel ciclo de dolor podría repetirse, y la sombra del pasado volvía a alzarse sobre mí, justo cuando pensaba que comenzaba a enfrentar mis propios demonios. Pero esta vez, no estaba sola. Me volví hacia Julián, buscando su apoyo. ¿Listo para enfrentar esto conmigo? Él sonrió, un destello de firmeza en su mirada. Siempre. Y así, con Julián a mi lado y la historia de mis raíces resonando en mi corazón, me enfrenté al grupo que amenazaba con derribar lo que estaba por construir. Una revelación se acercaba y, sin importar los desafíos, estaba decidida a abrazar mi verdad hasta el final.
El ruido del grupo se alzó, risas crueles que cortaban como cuchillas. Sentí como mi sangre se agolpaba en mis oídos, un tamborileo que rivalizaba con el viento que empezaba a susurrar en el aire. Sin embargo, un destello de determinación me recorrió al mirar a Julián. La conexión con él era un poderoso recordatorio de que nuestras historias podían entrelazarse, incluso en medio de la adversidad. Vamos, perdedora. ¿No tienes nada que decir? La burla vino de un chico de cabello rubio desordenado, sus ojos repletos de una arrogancia insensata. Era un eco de mis miedos encarnado en alguien que, hasta ahora, había intentado ignorar. Pero ahora, mi mirada se desvió hacia la sombra de mi abuela, la cual aún parecía cobrar vida en mi mente. Ella había enfrentado tormentas mucho más feroz que esta. ¿Sabes qué?, respondí, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. No soy una perdedora. Estoy aquí para encontrar respuestas, y eso es más importante que tus palabras vacías. Las palabras sorprendieron incluso a mis propios oídos, y vi una leve sombra de duda cruzar por el rostro del chico. Julián sonrió a mi lado, su apoyo inquebrantable. Nos estamos moviendo hacia adelante, sin importar los gritos que intenten detenernos, aseguró, su tono lleno de confianza. Era como si su energía emulase el calor de un fuego en una noche fría. La voz burlona cayó un momento, y algunos de ellos intercambiaron miradas de confusión. Quizás no esperaban que pudiera defenderme. Sin embargo, la tensión seguía ahí, la debilidad que siempre me había envuelto parecía susurrar siniestras advertencias. Un paso decidido hacia los chicos alteró la dinámica. ¿Sabes lo que realmente importa?, continué. No lo que ustedes digan de mí, sino la búsqueda que tengo. Estoy tratando de entender mi historia, de descubrir quién soy realmente, más allá de sus etiquetas. La expresión del chico se endureció. ¿Tu historia? ¿Acaso crees que eso importa? Lo que somos se mide por lo que tienes, y tú no tienes nada. Sus palabras me atravesaron como un dardo helado, pero de alguna manera, la sinceridad de mi búsqueda contrarrestó su desdén. Comprendí que el verdadero desafío no era ser atacada por ellos, sino ser lo suficientemente valiente como para seguir con mi búsqueda, sin importar las piedras que se pusieran en mi camino. Tal vez no tenga lo que ustedes creen que es valioso, afirmé, con más fortaleza en mi voz. Pero tengo el deseo de conocer la verdad de mi pasado y la fuerza para seguir adelante. Quizás ustedes son los que deberían aprender un poco sobre lo que realmente significa ser alguien. Vi que, al momento de mis palabras, algunos de ellos comenzaron a inquietarse. Las risitas nerviosas comenzaron a desvanecerse. Tal vez no estaba cambiando el mundo, pero al menos comenzaba a desmantelar la pesada niebla que los rodeaba. Nadie te cree, ¿sabes?, la chica al lado del chico rubio comentó, aunque sus palabras sonaban más inseguras de lo que pretendía. La historia no es algo que puedas simplemente inventar. Eso es lo que quieren hacer creer, respondí. Pero, al final, cada uno de nosotros está escrito por lo que creemos, no por lo que los demás dictan. Antes de que pudieran volver a hablar, una ráfaga de viento cortó la atmósfera. Miré hacia arriba mientras el cielo se oscurecía aún más, nubes amenazadoras empezaban a acercarse, casi como si anticiparan un clímax inminente. Tú solo sigues soñando, gritaron mientras comenzaban a dispersarse, sus risas se desvanecían en el aire cargado. Mientras se alejaban, la mezcla de mi triunfo y el vacío que dejaban atrás me hicieron sentir incómoda. Lo lograste, me dijo Julián, un brillo de admiración en sus ojos. Fuiste increíble, sonreí, un poco sorprendida por la reacción que había tenido. No estoy segura de que sirvió de algo, respondí, exhalando con un ligero temblor en mi voz. Pero sé que tengo que seguir buscando respuestas sobre mi historia y sobre el niño de la foto. Antes de que pudiera continuar, un sonido peculiar llamó mi atención, un leve susurro que parecía salir del fondo de mi corazón. El viento llevaba consigo una melodía, una canción que resonaba solo para mí. Mis pasos se volvieron automáticos mientras seguía ese llamado suave, llevando a Julián a mi lado. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó. Aunque la inquietud de su voz delataba que él también estaba sintiendo la intensidad de lo desconocido. Hacia donde la historia nos esté llevando, respondí, recordando la conexión que sentí con aquella sombra. Debía existir un hilo dorado que unía todos estos eventos. Así seguimos caminando,
rumbo a una calle empedrada que conducía fuera del pueblo, con el aire cargado de promesas y la tormenta pisándome los talones. Pero en ese impulso, una voz perturbadora resonó en mi mente. ¿Y si lo que encuentras no es lo que esperabas? Era un eco de mis propias inseguridades, el temor a desvelar verdades que no quería enfrentar. El dolor de las burlas y mis miedos parecían entrelazarse de nuevo, pero en cada paso que daba hacia adelante, sentía que luchaba contra esas sombras. Justo cuando un rayo iluminó el horizonte y una lluvia apenas perceptible comenzó a caer, escuché el susurro nuevamente, un conocimiento compartido, una advertencia que se escondía detrás de todas las sombras. Pronto conocerás tu verdadero legado, parecía decir, antes de que un trueno resonara, cortando la atmósfera con una precisión aterradora. Mis latidos se aceleraron, y aunque la inquietud crecía, también lo hacía una glimmer de esperanza, la vislumbre de un futuro que solo yo podría forjar. En ese momento, una figura emergió en la distancia, una silueta que me resultaba familiar. Mi aliento se detuvo. Nadie está preparado para esto, murmuró una voz al viento y, como un eco de un misterio profundo, supe que todo lo que hacía falta era un paso más para descubrirlo. El aire se volvió eléctricamente denso y cargado de anticipación mientras me acercaba a la figura, que permanecía a cierta distancia bajo la luz tenue de la luna que se filtraba entre las nubes. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, como si el cielo sintiera la intensidad del momento. Julián permanecía a mi lado, su presencia era un refugio en medio de la tormenta emocional que se desataba en mí. ¿Quién es?, susurré, el miedo y la curiosidad entrelazándose en mi pecho. La figura, envuelta en sombras, pareció escucharme y de repente se movió, avanzando hacia mí con una rapidez inquietante. A medida que se acercaba, un destello de reconocimiento brilló en mis ojos. ¿Tú? La incredulidad se apoderó de mis palabras, pero la voz que me respondía no era ajena. Era la de mi madre. La misma voz que solía cantarme de pequeña, ahora se transformaba en un eco moribundo que nunca había creído escuchar de nuevo. ¿Dónde has estado?, pregunté, el nudo en mi garganta casi me ahoga. Había pasado toda mi vida intentando cargar con su ausencia, intentando entender por qué se había ido, aun cuando sabía que merecería respuestas. «Sabías que te buscaba, lo sé», respondió, su mirada impregnada de una mezcla de tristeza y una profunda complicidad. «Y esa es la razón por la que he regresado. Tienes que escucharme». Un trueno retumbó a lo lejos, pero me sentí más enfática que nunca. ¿Regresado? ¿Regresaste para decirme qué? Tú no estás aquí. Nunca lo estuviste. Las palabras salieron hirientes, las emociones me golpeaban como el torrente de agua que caía a nuestro alrededor. Estaba atrapada en un túnel de mis propios miedos, de un pasado que creía que podía dejar atrás, admitió. Su voz suave estaba llena de esa tristeza latente que apenas podía contener. Pero tu historia no me pertenece solo a mí. Es tu legado también. Y está en peligro de ser olvidado. Mi corazón latía descontroladamente, absorbiendo cada palabra que caía de sus labios. Las razones de su partida se desdibujaban, y en su lugar aparecía un sentido de urgencia que me tocaba de manera intensa. ¿Cuál es mi legado?, indagué, mi voz apenas un susurro. Es un secreto que se arrastra dentro de las sombras, uno que tengo miedo de revelarte, porque hay peligros que acechan en el horizonte. Julián respiró hondo a mi lado, sintiendo la tensión en el aire. «Estamos aquí para protegerte», ofreció, su voz cargada de confianza. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos, y aunque la confusión me envolvía, una chispa de valentía comenzó a prenderse en mí. «Dímelo», imploré. «No puedo seguir adelante si no entiendo el pasado. Necesito saber». En ese instante, sentí que las gotas de lluvia caían más fuerte, casi como un latido del cielo. Cada una me empujaba a seguir adelante, a enfrentar lo desconocido. Mi madre dio un paso hacia mí, su aliento visible en el aire frío de la noche. «Eres parte de algo más grande, algo que muchas personas han intentado silenciar. Tu historia está conectada a un antiguo secreto, algo que tiene que ver con nuestra familia», comenzó a decir con cautela. «Tu abuela, la historia que llevamos nos convierte en guardianes de un poder que no puedes imaginar». «¿Poder?», pregunté incrédulamente. Había creído que mis orígenes eran normales, mundanos, pero una nueva sensación de inquietud se asentó en mi estómago. «El niño de la foto, él es la clave».
Y lo que estás buscando no es solo una historia. Es la historia de nuestra línea familiar, es la razón por la que nuestra existencia es tan importante y por qué mis decisiones afectaron a todos nosotros. Una sensación de horror me invadió. La burla de mis compañeros de clase, el querer encajar, todo parecía irrelevante. Estaba atrapada en un conflicto que iba mucho más allá de mí. No estoy lista para esto, murmuré, sintiendo que el peso de todo lo que había vivido la había dejado vulnerada, pero al mismo tiempo intensamente consciente de la responsabilidad que se avecinaba. De repente, se oyó un grito en la distancia, un lamento que parecía provenir del centro del pueblo. Llenó la noche con un eco escalofriante. No. Algo está pasando, dije, sintiendo el escalofrío recorrerme. Debes decidir ahora, insistió mi madre, sus ojos fijos en mí. Puedes volver y olvidar, o puedes enfrentar lo que está por venir. Pero ten cuidado, hay quienes buscan ocultar esta verdad. Y no se detendrán. La lluvia se intensificó, cada gota caía como un recordatorio del peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Qué harás?, preguntó Julián, su voz fuerte y clara frente a la creciente tormenta. Los ruidos aumentaron, y un gran estruendo retumbó detrás de nosotros, cada vez más cerca. Miré a mis dos acompañantes, una conexión palpable en el aire. La sombra de un pasado olvidado se cernía sobre mí y, con una sola decisión, tenía el poder de cambiar todo, el legado de mi familia y mi historia. Estoy lista para enfrentar la verdad, respondí, sintiendo como la tormenta a mi alrededor era solo un preludio de lo que estaba por desatarse. Entonces debemos ir a donde todo comenzó, dijo mi madre, mientras la figura se desvanecía en la lluvia torrencial, solo para que un brillo de esperanza se encarnara en mi pecho. Pero antes de que pudiera seguir, sentí una sacudida y la tierra bajo mis pies comenzó a temblar, el cielo oscureciéndose aún más, como un presagio ominoso, y así, en la penumbra de la noche, supe que la verdad estaba a punto de ser revelada, pero no sin hacer frente a los oscuros secretos que acechaban por detrás. Esto solo acaba de comenzar, pensé, mientras una brisa fría soplaba a través de mí, llevándome hacia lo desconocido. El tiempo pareció ralentizarse mientras la tierra temblaba a nuestro alrededor, un recordatorio brutal de que el momento de la verdad estaba próximo. Julián tomó mi mano con firmeza, y por un instante, la presión de la tormenta y de las revelaciones que se avecinaban se desvaneció, dejándome sumergida en el calor de su apoyo. Era como si el mundo exterior, con sus ruidos aterradores y sombras amenazantes, se desdibujara, y en ese abrazo silencioso hallara una frágil paz. ¿A dónde vamos?, mi voz sonó más débil de lo que había querido. La angustia se enredaba en cada palabra, y a pesar de la determinación que había jurado, el miedo comenzaba a abrirse camino en mi interior. No tengo idea de lo que nos espera, lo sé, admitió Julián con sinceridad, sus ojos oscuros reflejaban la tormenta. Pero no eres la única que está aquí para luchar. Yo estoy contigo. Siempre. A pesar del tumulto a nuestro alrededor, su confianza iluminó un rincón de mi ser. En ese instante, comprendí que no podía dejarme empequeñecer por la sombra de la incertidumbre. Mi madre emergió de las sombras una vez más, su figura etérea tomando forma bajo la lluvia. Hay un lugar al que debemos ir, donde las memorias y los secretos se entrelazan, explicó, su tono llevando un aire de solemnidad grave. Es el centro de nuestro legado. ¿Es peligroso?, pregunté, sintiendo que mis entrañas se retorcían ante la posibilidad de un nuevo abismo. Más de lo que puedas imaginar, respondió. Su mirada al horizonte se llenaba de un peso doloroso. Pero recuerda, el poder reside tanto en el conocimiento como en la coraje para enfrentarlo. Tenemos que cruzar el bosque para llegar a la antigua cueva de la familia. Es el único lugar donde podemos descubrir toda la verdad. La tormenta seguía rugiendo, pero en mi interior, la sensación de una decisión inminente comenzaba a tomar forma. ¿Y si no estoy lista para lo que descubramos?, pregunté en voz baja, temiendo que mi voz se rompiera bajo el peso de la emoción. Lo estarás, aseguró Julián, su mirada intensa buscaba la mía. No se exige que tengas todas las respuestas ahora. Lo único que se necesita es tu deseo de saber la verdad. Con un giro en mi estómago que era parte valentía, parte incertidumbre, asentí. Está bien. Vamos a la cueva. Comenzamos a caminar hacia el bosque, nuestros pasos resonando en el suelo mohoso. La oscuridad se rompía solo con el destello esporádico de relámpagos que iluminaban todo a nuestro alrededor.
Sus sombras danzaban entre los árboles, haciendo la atmósfera aún más inquietante. Pero fuimos avanzando, empujados por una mezcla de miedo y curiosidad, como si el eco de nuestras respiraciones pudiera ahogar los gritos que seguían retumbando a lo lejos, a medida que nos adentrábamos en el bosque. La lluvia cesó, dejando un aire fresco y húmedo. Cada paso parecía resonar en el silencio, la tensión acumulándose a nuestro alrededor. Felicidad, tristeza, miedo, todas las emociones se fundían en un solo pulso que parecía guiarme. Este lugar alguna vez lo conocí, susurré mientras los recuerdos olvidados comenzaban a despegarse de las sombras de mi mente. Cuando era niña, solía jugar aquí pero nunca imaginé que volvería bajo tales circunstancias. Los lugares llevan las marcas de nuestras historias, incluso si las olvidamos, dijo mi madre, su voz resonando con una sabiduría que había estado ausente durante mucho tiempo. Aquí, las memorias despiertan, y las verdades atrapadas son liberadas. Un escalofrío recorrió mi columna, conciencia de que lo que estaba a punto de descubrir marcaría el rumbo de mi vida de manera irreversible. ¿Qué secretos escondía mi familia en este rincón del mundo? La idea de confrontar el pasado que había tratado de ignorar me llenaba de temor, pero también de una extraña expectativa. Finalmente llegamos frente a la entrada de la cueva, oscura y misteriosa. La forma de la oquedad se dibujaba en la penumbra, casi como si estuviera respirando, invitando al mismo tiempo que advirtiendo. Debemos entrar, dijo Julián, dejando mis inseguridades a un lado al apretar mi mano firmemente. No podemos quedarnos aquí, tomé un profundo aliento, el aire frío llenando mis pulmones mientras miraba hacia la cueva. Vi el brillo de mis miedos reflejados en la oscuridad, un eco de lo que había intentado evitar. Aún así, sentí que cada paso que daba hacia ese lugar sagrado era un recordatorio de que tenía el poder de reinventar mi historia, pero mientras nos adentrábamos en la cueva, un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca, como un aviso de que el mundo exterior no había dejado de moverse. Un crujido ensordecedor se oyó detrás de nosotros, rompiendo el silencio. Miré hacia atrás, el corazón se me paró en el pecho, un grupo de figuras oscuras apareció en la penumbra del bosque, y su intención era clara. El peligro que había prometido mi madre se acercaba más rápido de lo que había imaginado. El eco de mis pensamientos se convirtió en un grito desesperado por entender. Julián, grité, mientras el terror dejaba su huella en mi alma. No estamos solos, corre, ordenó, y juntos nos lanzamos hacia la cueva, sin un plan. Solo la certeza de que el único camino era avanzar. Dentro de la cueva, la luz se desvaneció rápidamente, y mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, supe que el legado y sus secretos me esperaban en la penumbra. Pero la amenaza del exterior nos perseguía, y con el tiempo agotándose, el camino hacia la verdad se llenaba de interrogantes aterradores. Esa noche, todo lo que había dado sentido a mi vida se convertiría en una lucha por descubrir quién era yo realmente. El aire en la cueva era denso y cargado, como si los secretos que guardaba estuviesen esperando a ser liberados. La oscuridad nos envolvía, y cada paso que dábamos resonaba como un golpe de tambor en un silencio que parecía absorber el tiempo mismo. Julián y yo nos detuvimos en seco, arrojados juntos a un mundo que parecía vibrar con la energía de lo desconocido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, la incertidumbre subiendo por mi espina dorsal mientras las sombras jugaban a lo largo de las paredes. La inclinación del terreno hacia el interior de la cueva me llenaba de inquietud. A pesar de la prisa que nos había traído aquí, había algo en la atmósfera que exigía respeto, un susurro que me decía que no podíamos avanzar sin hacer frente a lo que realmente éramos. Debemos encontrar una fuente de luz, sugirió Julián, su voz calmada contrastaba con la tormenta que aún resonaba en mi pecho. Puede que haya algo aquí que nos guíe, asentí, hasta arriesgarme a dar un paso, mi mano aferrándose a la suya con la esperanza de que su fuerza me diera coraje. Caminamos despacio hacia el interior. En la penumbra, los ecos de nuestro miedo buscaban formas, y las formas se convertían en sombras, como si la cueva estuviese viva, atenta a lo que nos movía. Una suave luz comenzó a reflejarse desde un rincón. Me quedé en seco y la señalé. Mira. La curiosidad y la tensión casi se podían cortar con un cuchillo. La luz temblorosa emanaba de una piedra pulida, incrustada en el suelo. Me agaché a tocarla, mis dedos se encontraron con la fría superficie.
Por un segundo, sentí una conexión, al instante, imágenes comenzaron a surgir en mi mente, escenas de mi infancia, risas y sombras, un pasado que había olvidado pero que ahora volvía a ser parte de mí. Vi a un niño de cabello rizado, corriendo en círculos alrededor de un árbol, era mi hermano. Él había muerto antes de que pudiera entender el significado completo de su ausencia, y el recuerdo llegó a mí como un puñetazo en el estómago. Sudores fríos me recorrieron mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. ¿Estás bien?, preguntó Julián, acercándose, su preocupación visiblemente tangible. Pero mi mente se había desbordado, aturdida por recuerdos enterrados que nunca creí que vería de nuevo. Siento que estoy perdiendo algo, murmuré. No estás sola en esto, dijo, tomando mi mano con fuerza. Lo que veas aquí, lo haremos juntos. Las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, y el ambiente se tornó casi alucinante. Empecé a ser consciente de murmullos que serpenteaban a nuestro alrededor, palabras ininteligibles que se mezclaban con el eco de nuestras respiraciones. Era como si los ecos de mis ancestros estuvieran instando a salir a la luz, deseando ser escuchados y entendidos por fin. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un ligero temblor en el aire. ¿Por qué se siente como si me estuviera llamando? Es la historia de tu familia, respondió Julián, mientras se acercaba a mí. Había un destello de orgullo en sus ojos. Te llamarán porque eres parte de ella. Tienes que encontrar el valor para escuchar. El sonido delicado del manantial como un canto ancestral llenó la cueva. Sin poder resistir, me dejé llevar, cerrando los ojos y concentrándome en las imágenes que brotaban de la piedra. Un susurro desnudó mis miedos y deseos. Escuché sus historias de lucha, de amor, incluso de traiciones, entrelazadas con la esencia de quienes éramos. Fue un torbellino de emociones que casi me hizo caer de rodillas. Justo cuando mi mente se inundaba de nuevas revelaciones, el crujir de las ramas retumbó desde el exterior, y el grupo de figuras oscuras parecía haber cruzado el límite entre la seguridad y el peligro. Un grito lejano rompió la conexión, llamándome de regreso a la realidad. Debemos seguir, gritó Julián, rompiendo el trance. No podemos quedarnos aquí. Regresé a la realidad, sacudiendo la confusión de mi cabeza. Me tambaleé hacia él, luchando por asimilar lo que había experimentado. Pero antes de que pudiera protestar, un destello de luz iluminó rápidamente la entrada de la cueva, revelando las figuras amenazantes que se acercaban. No, grité, asustada y frustrada, al tiempo que un nuevo impulso de remordimiento me ahogaba. Tenía que hacer algo. No podemos dejar que entren, hay un camino hacia adentro, sugirió Julián, su voz seguía siendo un ancla mientras señalaba hacia un pasaje lateral que se abría en la cueva. Confía en mí, oh, Julián, murmuré, el miedo y la urgencia burlándose de mi capacidad de decidir. Sin embargo, la luz externa no esperaría, y en su fulgor pude ver las sombras que se acercaban como presagios oscuros de un futuro aterrador. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia él. Vamos, exclamé, y juntos nos zambullimos en las profundidades de la cueva, dejando atrás la luz y la inminente batalla que nos aguardaba. Mientras nos adentrábamos en lo desconocido, supe que el viaje apenas comenzaba. Ya no solo se trataba de la verdad, se trataba de salvaguardar lo que quedaba de mí misma y de todos aquellos que habían luchado antes. Esa noche, el pasado y el futuro convergían, preparados para revelarse al mismo tiempo, una danza peligrosa que solo el destino podría guiar. Caminamos a través del pasaje oscuro, guiados por la tenue luz que emanaba de las piedras. Cada paso resonaba como un latido, acelerando nuestro pulso mientras la amenaza del exterior parecía cobrar vida, acechando entre las sombras. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y esperanza se anidaba en mi pecho. ¿Qué verdades se esconderían en las profundidades de esta cueva ancestral? De repente, el pasillo se ensanchó, revelando una gran cámara iluminada por un brillo sobrenatural. En el centro, un altar antiguo se erguía, cubierto de símbolos que jamás había visto. Me acerqué, mis dedos extendidos hacia aquellas inscripciones que parecían susurrar historias olvidadas. Tenía la certeza de que este lugar era la clave de mi legado familiar, la respuesta a las preguntas que me habían atormentado. Esto es increíble, dije con asombro, observando cada detalle, mientras el eco de nuestras respiraciones llenaba la sala. Las imágenes de mis ancestros parecían cobrar vida,
como si el tiempo y el espacio se desvanecieran por un momento. Sentí la presencia de la sombra de mi madre junto a mí, un suave pero persistente recordatorio de que no estaba sola. Eres fuerte, como ellos, resonó su voz en mi mente, mientras me concentraba en el altar. Mis miedos comenzaron a disiparse, reemplazados por la urgencia de entender. Busca la conexión, sugirió Julián, su aliento cálido contra mi piel, dándome ese empujón hacia adelante. Negra era la incertidumbre, pero en mis entrañas crecía un fuego. Sabía que esto era parte de un legado que merecía ser reivindicado. Con un profundo aliento, decidí hundir mis manos en el altar, guiada por la certeza de que lo que sucedería tras este acto sería crucial para quienes éramos. Al instante, una corriente de energía fluyó a través de mí, envuelta en memorias de alegría, tristeza y valentía. Vislumbres de rostros también se materializaban, mi abuelo sonriendo, mi hermano riendo, todos unidos en un pasado que se negaba a ser olvidado. Con cada imagen, sentía la conexión entre ellos y yo, una línea inquebrantable de amor. Pero cuando la conexión se hizo más intensa, el eco de risas burlonas reverberó a través del aire, llevándome de regreso a las zonas oscuras de mi historia. Un escalofrío me atravesó. No quiero volver a sentirme así, murmuré, el peso de las dudas regresando a asediar mi espíritu. Pero mi voz se alzó, potente. No me van a anular. No otra vez. El miedo se convirtió en furia, y fue entonces cuando comprendí que las burlas de mis compañeros solo eran un susurro frente al rugido de mi herencia. De repente, el altar brilló intensamente, y los símbolos respondieron a mis emociones, entregándome un mensaje, cada palabra, cada duda que había enfrentado desde pequeña, el secreto de mi familia, todo estaba entrelazado con mi fuerza. Sabía que mi vulnerabilidad no era una debilidad, era, de hecho, mi fortaleza. A esas alturas, los ecos externos se intensificaron con una última noche oscura, pero, aún así, me negué a rendirme. Este es mi legado, hablé con voz firme, sintiendo cómo la energía aumentaba a mi alrededor, envolviendo suavemente mi ser. No me detendrás. Fue como si la cueva misma me respondiera, pulsando con fuerza mientras las sombras que nos habían estado acechando por fin se detenían. Vi un destello en la oscuridad. Había una salida, un camino hacia la luz. Tan pronto como comenzamos a caminar hacia la salida, la figura que había tratado de hacernos daño se desvaneció en la penumbra. Allí, donde había existido miedo, ahora resonaba un eco de liberación. Había enfrentado las voces que me habían querido silenciar, y en el proceso, había reclamado mi voz. Cuando finalmente salimos de la cueva, la mañana comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un dorado cálido. El contraste con la pesadilla que habíamos dejado atrás era asombroso, cada nuevo rayo insinuaba el renacer de una historia que había estado oculta bajo las sombras. Me volví a mirar a Julián, su rostro iluminado por la luz del sol. Su apoyo había sido un pilar en medio de la tormenta. Lo hicimos, le dije, mi voz acostumbrándose a un nuevo tono de victoria. Pero sabía que el camino no empezaba ni terminaba aquí. Era solo un capítulo de un saga que permanecería viva, floreciendo en las historias que contaría. Y en ese momento comprendí que el verdadero legado no era solo dominar los secretos de mi familia. Era el arrebato de vivir y amarte a ti misma por lo que eres. Las palabras de mi madre susurraron en mi mente, la verdad es el poder, y tenemos el coraje para sostenerla. Desde ese instante, supe que no dejaría que nada ni nadie desvirtuara mi historia de nuevo. A medida que me dirigía hacia la luz, con Julián a mi lado, cada paso se transformó en danza. Había desentrañado los oscuros misterios de mi linaje y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Las sombras no podrían seguirme, había aprendido que mi verdadera historia comenzaba desde adentro. El eco de la risa burlona de mis compañeros se disipó como las nubes debajo del sol naciente. La última palabra de esta jornada reverberó en mi pecho mientras aceptaba lo que siempre había pertenecido a mí y a todos aquellos que vinieron antes. Soy el hilo que entrelaza las historias de los que luchan, y estoy lista para contar la mía.